Voy a dedicar la sesión de hoy a hacer algunos comentarios introductorios. El, el curso, como ustedes vieron ya en el programa que deben haber recibido, se va a basar en el prólogo a la fenomenología del espíritu. Eh, Nadie me comentaba que siempre que empieza las clases de Hegel, le presentan la fenomenología del espíritu en el prólogo. Bueno, me disculpo por eso, pero es porque en realidad cuando uno ve la obra de Hegel, la mejor introducción posible, la mejor introducción, se encuentra ahí. Yo he intentado dar el curso de Hegel basándome en las lecciones de historia de la filosofía o en la enciclopedia, pero resulta mucho más difícil porque Hegel ahí se dispara hacia temas mucho más específicos. En cambio aquí eh, creo se puede percibir un poco la idea global de la filosofía hegeliana. Y por eso el curso se basará en el prólogo de la fenomenología del espíritu. Yo les comentaba, creo que en el programa está puesto, que les pido que tengan siempre a la vista, la edición del Fondo de Cultura. El año 2007 se celebró el aniversario de la publicación de la fenomenología y con ese motivo se publicaron muchas, por una parte estudios introductorios y por otro lado traducciones de la fenomenología. Por lo que yo he podido ver en todas ellas, sea las españolas, sea la versión que hizo nuestro colega, la revisión que hizo nuestro colega Gustavo Leiva, son excelentes, pero les pido que tengan la versión de Wenceslao Roses por dos motivos. Uno, porque es la versión más barata. En, no hace mucho tiempo se la conseguía por unos 250 pesos, lo que quiere decir un cine de fin de semana con palomitas. Es decir, nada, ¿no es cierto? Ustedes le dicen a su compañero o compañera, no vamos a ir al cine este fin de semana porque me voy a comprar la fenomenología. Bueno, ese es el mejor motivo posible para unir a una pareja. Entonces, uno, porque es barata y porque es accesible, ¿no es cierto? Y dos, porque prefiero que todos tengamos la misma edición. Si alguno de ustedes tiene otra edición en las manos, no está mal, pero el problema es que la paginación no es la misma y vamos a perder el tiempo buscando la referencia en distintos lugares. Entonces les pido que hagan lo posible por tener la versión de Wenceslao Roses, la del Fondo de Cultura, que es la más económica y que nos permitiría estar uniformes en lo que estamos leyendo. Por supuesto, la edición que sacó nuestro colega, la edición que revisó nuestro colega Gustavo Ley es muy valiosa. El trabajo de Gustavo es siempre muy valioso, pero tiene el problema esto de que primero es mucho más cara y segundo, la paginación no es la misma, de manera que si alguien no puede tener la versión del fondo, bueno, pues ni hablar, pero les pido que hagan lo posible por mantener la uniformidad en la edición que leemos, ¿ok? Eh, Se publicaron efectivamente varias versiones. Ustedes podrán probablemente consultar dos ediciones españolas, una que es muy valiosa, la que publicó el profesor Redondo. Eh, Esa es una muy buena edición de la fenomenología y como útil de trabajo es muy útil, es muy importante porque el traductor, el profesor Redondo, a lo largo del texto sugiere variantes de lectura. Hegel es una lectura muy difícil, entonces él sugiere a lo largo del texto variantes de lectura que pone entre corchetes. Cuando uno trabaja con la fenomenología son muy útiles porque le permiten opciones de lectura muy importantes, pero en cambio dificulta mucho la lectura continua, porque a cada momento se interrumpe con una variante, entonces la lectura del texto es muy difícil. Las otras versiones, especialmente la publicada por Ábada, la de Antonio Gómez Ramos, es muy valiosa porque trae el texto alemán justo enfrente. Yo la tengo aquí a la mano por si necesitamos en algún momento comprobar con el original. Eh, pero, insisto, hay varias versiones. Hay otra versión publicada por Gredos, si no recuerdo mal, no recuerdo quién la hizo,
Yo las he consultado todas y la verdad es que son muy cercanas una a la otra, no hay enormes diferencias y por ello me permito decirles si necesitan alguna edición o si no pueden conseguir la edición que les sugiero, pues otras son también válidas, con la dificultad de que como la paginación no es la misma, no va a ser fácil que nos localicen, ¿ok? Entonces se va a tratar de la fenomenología del espíritu en el prólogo, no en la introducción. Ahorita voy a empezar a explicar por qué y voy a dedicar la clase de hoy a hablar un poco del libro, de los avatares de Hegel al escribir la fenomenología y me dedicaré a precisar el título, los títulos. Verán que tiene todo esto interés. ¿Algún comentario antes de empezar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, empecemos ya en lo vivo del sujeto y aprovechemos esta primera sesión. La fenomenología del espíritu se publicó el año 1807. Voy a hablar un poco de Hegel en ese periodo y de las dificultades que tuvo en torno a este libro. Hegel vivía en 1807 en la ciudad de Jena. Se había trasladado ahí desde el año 1801 porque Jena, en el momento que Hegel decide mudarse, era en cierto modo la constelación más brillante del mundo cultural alemán de la época. En Jena se concentraban gentes muy importantes, incluido Schelling, por ejemplo. Fichte acababa de abandonar, lo habían hecho abandonar Jena en ese momento, pero la región misma en donde vivía Goethe, por ejemplo, pues brillaba intelectualmente con luz extremadamente propia, de manera que Jena, en el momento que Hegel se va a vivir ahí, es un lugar de excepción culturalmente. Va a empezar su declive y veremos ahorita lo que todo eso significó, pero por lo pronto era un lugar de excepción. Cuando llega Hegel a Jena, no tiene un puesto en la universidad. Lucha durante un tiempo y a fin de cuentas tuvo varias dificultades, porque se queja, por ejemplo, hay una parte en la que obtiene un puesto de Privatdozent, que es un profesor privado, pero que también le estaban negando. Aparentemente los puestos se daban en función de la antigüedad de los profesores, pero a Hegel le van a jugar una mala pasada y le hacen pasar a otro antes que él y se queja ante Goethe. Hay una carta en la que dice, es que en lugar de darme el lugar que me toca, están tratando de cancelarme, ¿no? Hegel llega pues a Jena en 1801, se instala en casa de Schelling, es muy cercano a Schelling en ese momento, se va a ir alejando gradualmente, pero tiene el problema de que no es pagado. Hegel vive en ese momento de la herencia que su papá le había dejado, no era grande, pero le permitía vivir de manera independiente. Con el tiempo obtiene esto que les decía, el puesto de Privatdozent, que era una autorización de la universidad para enseñar, pero sin paga. La universidad no pagaba nada. Los profesores que ocupaban ese puesto, docentes privados, digamos así, vivían de lo que los estudiantes les pagaban. Aparentemente Hegel nunca tuvo un gran número de estudiantes. Su exposición era bastante abstrusa y no era un hombre con una gran facilidad de palabra, de manera que, y sin embargo se llega a decir que tenía 30 estudiantes, o sea, más de los que tengo yo. Bueno, el caso es que tenía un cierto número de estudiantes que le pagaban por sus cursos, pero que no daba para vivir. De manera que todo esto para contarles que en Jena Hegel vive muy pobremente, en condiciones de mucha dificultad. Y esto va a tener su importancia, ya verán. Presenta en ese momento en Jena una tesis doctoral, porque una de las obligaciones para poder ser aceptado como Privatdozent era presentar una tesis doctoral. Hegel elige un tema que no tiene que ver con la filosofía directamente, en el caso suyo sí, pero una tesis que se llama Sobre la órbita de los planetas, en donde a mi juicio, y a juicio de mucha gente, comete errores terribles, pero el caso es que presenta esa tesis doctoral
en condiciones también un poco difíciles, ¿no es cierto? E incluso los comentaristas se preguntan por qué, en lugar de un trabajo filosófico, ya había publicado cosas pequeñas, pero perfectamente reconocibles, eh, ¿por qué presenta un trabajo científico? En cierto modo es porque no quiere pelearse, obviamente, con el medio en el que acaba de llegar, ¿no es cierto? Y en particular, en ese momento, Hegel está empezando a separarse de Schelling. Hegel empieza a tener sus distancias con Schelling y entonces no quiere exponerlas porque Schelling es su mejor amigo y él considera que es su mayor apoyo para poderse quedar en la universidad. De manera que presenta una tesis doctoral, no la presenta a tiempo, le conceden la gracia de entregar su trabajo doctoral tiempo después, hace la defensa curiosamente el día de su cumpleaños, el día de su cumpleaños número 31, hace la defensa y le dan el grado. Y le dan un grado muy curioso porque dice un comentarista que el título de su grado es Doctor en Cuestiones Humanas. O sea, va usted a saber lo que eso significa, pero eh, doctor en cuestiones humanas. Bueno, Hegel recibe su grado y entonces busca el puesto de Privatdozent que finalmente logra. Pero su situación económica no mejora y más bien tiende a deteriorarse. La cuestión tiene un gran interés. Se hace amigo de Goethe en esa época. Eh, Comento esto porque puede ser simpático para ustedes. Goethe tuvo un gran aprecio por Hegel, pero no lo entendía, ¿no? Entonces hay un momento en el que Goethe le escribe a un amigo común y le dice, oye, no estaría mal que nuestro chico Hegel tome unos cursos de oratoria, porque es que se expresa deplorablemente. Y entonces el otro le contesta diciendo, pues mire, no va a ser útil porque su estilo es ese y no va a cambiar, de manera que dejémoslo así. Y les comento esto porque si Goethe no entendía a Hegel, pues si ustedes no lo entienden, siéntanse tranquilos. O sea, imagínense ustedes, si Goethe no lo entendía, ¿qué podemos los demás mortales? ¿No? Entonces, Goethe decía que ojalá y mejorara mucho su expresión, porque lo que decía era interesante, pero de una manera lamentable. Bueno, esto va a tener importancia más adelante. Bueno, mm, finalmente animan a Hegel. Hegel había publicado cosas antes, pero eran cosas muy menores. Eh, a diferencia de su amigo Schelling, en la época en que llega Hegel a Jena, Schelling brilla ya con luz propia, es un filósofo muy acabado y aclamado en realidad, ¿es cierto? Son de la misma edad y son colegas, incluso son amigos en la formación media. Eh, pero la diferencia es que mientras Schelling ya tiene un nombre filosófico y tiene mucha obra publicada, Hegel tiene apenas unos pocos trabajos y nada más. Después, con los años, Hegel se va a burlar de Schelling y dice, es que él hizo su formación en público y yo no. O sea, yo me reservé hasta saber lo que iba a decir y no empecé a hablar a tontas y a locas, que es un poco lo que está reprochándole a Schelling. Finalmente se decide, va a publicar la fenomenología del espíritu. Es interesante que los cursos que da Hegel en esa época, los cursos en su enseñanza privada, eh, llevan como título Lógica y Metafísica, que es un título que después se va a revelar muy importante, pero Hegel está ya perfilando lo que será la lógica que aparecerá hasta 1812, pero sus temas fundamentales son lógica y metafísica. Finalmente logra Hegel un acuerdo para publicar un libro, La fenomenología del espíritu, con un editor que no está en Jena, sino en Bamberg, en una ciudad no lejana, pero no inmediatamente. Bamberg era una ciudad que había ido cobrando importancia porque las estrellas que iban abandonando Jena, algunos se habían ido justamente a Bamberg, ¿no? En donde existía esta casa editorial que era muy importante. Entonces Hegel firma finalmente un contrato con esta editorial. La editorial se llama, a ver, les digo aquí, olvidé su nombre. Mm,
Bueno, ahorita lo encuentro. La editorial está en Bamberg y Hegel empieza a enviarles fragmentos de la fenomenología en cuadernillos, es decir, en fragmentitos, ¿no? El editor, una casa editorial muy importante, acepta ese procedimiento y le da dinero a Hegel para que continúe con el proceso. Pero a lo largo de los años, casi a lo largo de 2 años, Hegel empieza a enviar las cosas con relativa irregularidad. Y entonces las cosas empiezan a complicarse en un ambiente ya de suyo muy complicado. ¿Por qué? Porque aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis para hablar de la Alemania de la época de Hegel y en particular de Jena. 1800, de 1800 a 1806, Alemania está sufriendo la invasión del ejército de Napoleón. En 1800, entre 1800 y 1801, Hegel había escrito un trabajo que nunca se publicó, que se llama La Constitución de Alemania, cuya primera frase dice: Alemania ya no es un Estado. ¿Qué es lo que quiere decir Hegel? Que la Alemania de 1800 es una Alemania todavía feudal. No es un país, no es un Estado, como dice Hegel. Alemania está compuesta de un montón de ciudades independientes, de baronías, de condados, de arzobispados, ¿no es cierto? Todos fragmentados, cada uno por su lado, y entonces Alemania vive todavía en un mundo semifeudal, prácticamente feudal. El resultado, como dice Hegel en ese artículo, es que el ejército napoleónico, que era un ejército nacional y además un ejército imperial, aplastaba a los ejércitos alemanes. En el artículo hay un segmento en donde dice Hegel: cuando se habla de la seriedad de los alemanes, no se dice nada sobre la broma que hacen cuando van a la guerra para hacerse despanzurrar, porque es que el ejército alemán está compuesto de regimientos aislados. Cada ciudad o cada baronía tiene su propio ejército, sus fusiles, su general, sus capitanes, sus cocineros, ¿no es cierto? Cada uno hace lo posible por evitar ir a la guerra, ¿no es cierto? Que vaya el otro primero. Y el resultado es que el ejército francés los desarma, los aniquila por completo. Hegel no ve mal todo esto. El artículo La Constitución de Alemania justamente dice: Alemania no es un Estado porque está fuera de la historia. Francia ya es una nación, Francia es una nación organizada, única y potente. Es natural que arrase con el mundo feudal alemán y además es bueno que arrase con él. Entonces Hegel ve con mucha simpatía al ejército francés, porque el ejército francés traerá a Alemania los rastros, los signos de la modernidad y dejará atrás el mundo feudal alemán, en particular el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a morir más o menos en esa época. Bueno, Hegel ve con mucha simpatía a Napoleón sobre todo y al ejército alemán, porque estima que el ejército alemán va a barrer con todas las supervivencias feudales de Alemania. Pero se da el caso que en 1806, cuando Hegel está escribiendo la fenomenología, el ejército Napoleón llega a Jena. Y entonces Hegel escribe la fenomenología con una ciudad sitiada. De hecho, hay una carta que le escribe a Schelling, en donde le dice: mira, terminé el libro y estoy oyendo los bombazos porque es la noche, era el 14 de octubre, es la noche en la que el ejército francés está invadiendo Jena, ¿cierto? Hegel está terminando el libro en medio de los bombazos, literalmente. Imagínense la situación que estoy narrando, ¿eh? Tiene un contrato que tiene que cumplir para entregar el libro con cierta fecha, pero está en una ciudad sitiada, con el ejército francés enfrente y los bombazos al lado, ¿cierto? El editor alemán, el editor de Bamberg, la ciudad en la que se encontraba el editor, ya tenía muchas dudas de que el joven Hegel terminara su trabajo, porque la fenomenología se extendía y no parecía tener fin. Decide cancelar el contrato y ya no seguir pagándole a Hegel. Por supuesto, esto
arranca en Hegel una tragedia, porque Hegel, que no tiene ingresos, que vive casi en la miseria, pues no tiene medios de seguir con el contrato ni de pagarle al editor para seguir con ellos, y el editor ha decidido suspender los pagos y la obra. Imagínense ustedes, vean la situación, ¿eh? Está escribiendo eh, con los días contados, está en una ciudad rodeada por el ejército francés, que la está bombardeando literalmente, y tiene que entregar su manuscrito. Afortunadamente para Hegel, su amigo Niethammer es un teólogo que originalmente estaba en Jena, que era la ciudad donde llega Hegel, y que resultó ser muy importante en el plano administrativo para el reino de Weimar. Entonces, Niethammer, que es muy amigo de Hegel, se arriesga a tomar el contrato en sus manos, firma con el editor un contrato en el sentido de que si Hegel no entrega la obra el día 16 de octubre, Niethammer pagará todos los pliegos que se hayan impreso de su propio bolsillo, lo que era una lana más o menos considerable. Niethammer probablemente aceptó porque ya había visto el avance de Hegel, pero el editor no. Entonces, Niethammer arriesga su dinero para que Hegel termine, pero Hegel tiene que terminar a como dé lugar, ¿no es cierto? Por eso está escribiendo a toda velocidad en las noches últimas del bombardeo a Jena, ¿no es cierto? Hegel dice que termina de escribir la fenomenología en la noche del 14, con los bombazos ahí a un lado, ¿no es cierto? Y manda su manuscrito a Bamberg. No sabe si va a llegar, porque claro, el problema del correo es que tiene que atravesar campos de batalla, ¿no es cierto? Y entonces Hegel no sabe si los últimos pliegos van a llegar a manos del editor. De mucho tiempo no lo supo, ¿no es cierto? Entonces, eh, termina la fenomenología, como ustedes pueden ver, en catástrofe, ¿no es cierto? Termina la fenomenología escribiendo a toda velocidad, tiene ese compromiso, su amigo está comprometido, ¿no es verdad? De manera que no sabe qué va a pasar, y la carta en la que le escribe a Niethammer, que ya envió el manuscrito, dice, pues es que no estoy seguro que vaya a llegar, ¿no es cierto? No estoy para nada seguro de que vaya a llegar. Finalmente el documento llegó, ¿no? Y su amigo no tuvo que pagar, el libro termina en manos del editor. Esa es la historia, digamos, anecdótica de la fenomenología. Pero ahorita verán que tiene mucho interés, que esto tiene gran interés para el final de la fenomenología, pero también en el contenido mismo. Eh, Tiempo después, Hegel puede... bueno, es muy interesante que las cartas de esa época de Hegel son muy interesantes porque al día siguiente del bombardeo, el ejército francés tomó Jena, la ocupó por completo. A la casa de Hegel, al departamento de Hegel, llegaron varios soldados y lo empezaron a agredir, o sea, la cosa se puso muy fea. Eh, Hegel cuenta que lo empezaron a maltratar, francamente, ¿no es cierto? Y por supuesto le quitaron lo poco que tenía, o sea, si ya Hegel no tenía casi nada, pues los soldados franceses acabaron de encuerarlo, ¿no es cierto? Cuenta Hegel que cuando lo estaban maltratando, se percata de que uno de los soldados franceses lleva en el pecho la Cruz de Honor, la Cruz de la Legión de Honor, que es una legión, es una cruz muy importante en el ejército francés. Y entonces Hegel le dice, yo espero que un soldado que recibe tal consideración trate a sus enemigos y sobre todo a un sabio alemán con la decencia adecuada. Pues aparentemente eso funcionó porque le quitaron todo, pero no le hicieron nada. Entonces muda Hegel a la casa de otra persona. Toda la ciudad está llena de soldados franceses que saquean y ocupan todo. Entonces Hegel pues, se las ve muy difíciles en ese momento. Pero al día siguiente, cuando sale a la calle, ve a Napoleón en su caballo blanco. Y hay una célebre expresión de Hegel en una carta, en la que cuenta toda esta historia. En la carta dice, acabo de ver al alma del mundo a caballo, a Napoleón en su caballo blanco, ¿no es cierto? Y el alma del mundo, ante el cual el mundo se rinde porque él impone a todo el mundo su libertad,
Entonces Hegel, eh, claro que los que odian a Hegel suelen usar esta expresión para borrarse, ¿no? Es como que vio el alma del mundo a caballo, por favor, sí, ¿no? Es una expresión filosóficamente simpática, pero que, eh, digamos, dibuja casi un místico, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, pues es que Hegel ve el alma del mundo a caballo por aquí y por allá, de manera que es fácil desacreditar a Hegel por esas cosas, pero Hegel le tiene gran admiración a Napoleón. Entonces, ve el alma del mundo a caballo, lo que quiere decir, está viendo la modernidad, porque como les digo, Hegel ve al ejército francés como el ejército que va a imponer la modernidad en Alemania, que va a barrer con el mundo feudal alemán, cosa que a Hegel le parece muy bien, ¿es verdad? Después de toda esta historia, Hegel se traslada a Bamberg y asiste a la parte final de la edición de la fenomenología. Como verán, la obra sufre, algunos comentaristas piensan que la parte final de la fenomenología fue escrita con mucha prisa por esta situación que les cuento. Y entonces, por ejemplo, la parte final, que se llama el saber absoluto, es una parte muy cortita, si se compara con el resto de la obra. Y entonces muchos piensan, hay teóricos que han pensado, que en realidad Hegel termina como termina porque tiene que terminar, ¿no es cierto? Que si hubiese tenido más tiempo, la fenomenología hubiera tenido un desarrollo distinto en el saber absoluto, pero no parece ser el caso. Cuando se ha examinado sistemáticamente la obra, se ve que cumple lo que se proponía, que la parte final no está mal escrita, no está escrita al aventón, está bien escrita, está bien expuesta, en el estilo hegeliano, por supuesto, pero bien expuesta, y no parece que estos avatares hayan incidido sobre la obra, pero sí incidieron sobre un punto, sobre el título, porque Hegel, que mandaba los cuartillos a Bamberg, mandó por lo menos dos títulos a la fenomenología del espíritu que llegaron a manos del editor sin saber muy bien dónde ponerlos. Déjenme, se los presento. Hegel envió dos títulos de la obra. Los estoy buscando, me los sé de memoria, pero no quiero. Aquí está. Hegel mandó dos títulos, y ahí es donde me voy a detener hoy, a explicar el título, porque explicando el título comprenderán de qué va la obra, ¿no es cierto? Hegel mandó dos títulos. El primero que mandó decía Ciencia de la experiencia de la conciencia. Ese título ustedes lo encuentran hoy, creo que en la página 48 de la edición del fondo. Ciencia de la experiencia de la conciencia. Ese es el primer título que le mandó al editor. Luego le mandó un segundo título que decía Ciencia de la fenomenología del espíritu. Y entonces en las primeras ediciones hay ediciones que tienen un título u otro o ambos. No se sabe muy bien cuál fue el criterio para usarlo. El criterio en realidad era que como la encuadernación de la obra se hacía en diferentes lugares, pues un encuadernador lo puso en un sitio, otro lo puso en el otro y otro los puso uno frente al otro, ¿no es cierto? De manera que la fenomenología del espíritu llevaba dos títulos: Ciencia de la experiencia de la conciencia y Ciencia de la fenomenología del espíritu. Los dos títulos, ¿sí? Cuando Hegel llega a Bamberg y asiste a la parte final de la impresión de su obra, decide que el título va a ser Ciencia de la fenomenología del espíritu. Y ese es el título que llevan casi todas las primeras ediciones de la fenomenología. Uno de los comentaristas de toda esta situación narra que cuando Hegel llegó a Bamberg, se mandó a los encuadernadores una notita que decía pongan tal título aquí y otro título allá, pero no todos obedecieron, y entonces cuando se descubrió esta carta que envió a los encuadernadores, se supo cuál era la historia de estos equívocos, ¿no? De los dos títulos que tiene la fenomenología. Si ustedes ven en la edición que van a tener que leer,
Eh, Déjenme ver en qué página aparece. Sí, si ustedes ven en la página 49, aparece el título Ciencia de la experiencia de la conciencia. Y el primer título es Fenomenología del espíritu. El título original era Ciencia de la fenomenología del espíritu. Pero Hegel, al final de su vida, en 1831, había firmado un contrato para reescribir, para modificar la fenomenología. Y avanzó muy poco porque murió sorpresivamente. Hay una gran discusión de por qué, cómo murió, pero eh, algunos piensan, la versión tradicional es que Hegel había muerto de un acceso de cólera. Se había desatado una epidemia de cólera en esa época, en Berlín, y le advierten a Hegel de la epidemia. Entonces Hegel se va a su casa de campo para esperar que pase la epidemia, ¿no es cierto? Y luego le avisan que ya pasó la epidemia y regresa, pero cuando regresa enferma y muere. La versión tradicional era que había muerto por la epidemia de cólera que lo alcanzó en el último minuto. Espero que no les pase, que no nos pase lo mismo con el COVID, ¿no? Que nos digan hay semáforo verde y seamos las últimas víctimas de un malentendido. Eh, pero hay otros que piensan que en realidad Hegel murió de problemas estomacales. Bueno, no. La versión tradicional, digamos, es más trágica, ¿no? Porque sería un acceso de cólera el que lo habría matado. Bueno, eh, pero en 1831 Hegel había firmado un contrato para modificar el libro original, y que, como se acuerdan, se llamaba Ciencia de la Fenomenología del Espíritu. Pero decide, en las pocas notas que deja en ese momento, la revisión apenas la avanzó, muy poco, pero hay una nota en la que dice que le quitaron el término de ciencia y se quedó Fenomenología del Espíritu, que es como lo conocemos hoy. El título es la modificación que el último Hegel hace del título original, de los dos títulos que había impreso y que aparecen en diferentes lugares. Vean ustedes, la situación, finalmente el contexto tuvo gran importancia, no solamente eventualmente en el contenido, sino en el título mismo, porque Hegel vacila entre ciencia de la experiencia de la conciencia y fenomenología del espíritu, ciencia de la fenomenología del espíritu convertida en fenomenología del espíritu. Ya tenemos los dos títulos, fenomenología del espíritu, ciencia de la experiencia de la conciencia. Voy a dedicarme en lo que resta del día de hoy a tratar de precisar qué quiere decir Hegel con esos títulos. ¿Sí? ¿Algún comentario? Me detengo para que intervengan, aunque sea un momento. ¿Algún comentario? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. A mí me llama mucho la atención el título ¿Quién está debido hablando? a que ¿Quién está soy hablando? yo, René Daniel. René Daniel. Daniel. Ah, sí, vale. Sí, a mí me llama la atención el título porque ¿qué es lo que entiende Hegel por fenomenología? Y a Espera. su vez también me llama la atención este aspecto de que es una ciencia. Ahora bien, en este sentido, ¿es una ciencia de lo natural en torno a, digamos, a como pensaría un científico, o es una ciencia también humana, en donde también cabe destacar a la ética, a la jurisprudencia, por ejemplo, a problemas de orden práctico? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención. Y lo poco que he leído me ha obligado a pensar en torno a esto que he planteado. ¿Es una ciencia que simplemente se ocupa de temas meramente teóricos o tenemos que prestar atención en realidad a problemas de orden práctico? Eso es lo que quería decir. Gracias. Te agradezco, René, por tu intervención. Ten paciencia, justamente vamos para allá, ¿no? Voy a tratar de, cuando te decía que voy a tratar de explicar el título, a eso me refiero, ¿no? A tratar de precisar qué es lo que Hegel entiende por cada uno de los términos que están ahí, ¿sí? Para mí es la mejor introducción posible para que
antes de entrar a la obra, vean de qué va el tiro global. ¿Algún comentario más? Pero te agradezco, por supuesto, ¿eh? ¿Algún comentario más? Lo que les he contado parece muy interesante, ¿no les parece? Tiene que ver, sin duda, con la anécdota, pero también tiene que ver con el contenido, con la manera en que Hegel percibe su propia obra. ¿Algún comentario? Eh, Profe, En todo caso, fue una anécdota muy simpática, ¿no les parece? es verdad, profesor. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, ahorita que comentábamos lo difícil del lenguaje de Hegel. Tiene fama por la forma en la que escribe, y aquellos que se declaran hegelianos, pero recalcitrantes, por ejemplo, Ernest Bloch, él va a decir, se me hizo muy simpático cuando dice, es que Hegel inventó un lenguaje, o sea, realmente creó un lenguaje revolucionario, ¿no? Parece que la historia todavía no estaba como tan preparada para lo que tenía que decir Hegel, y hasta posteriormente se reveló. Entonces, pero a pesar de la broma y todo eso, creo que hay cierto grado de razón, ¿no, doctor? No sé qué le parece a usted. O sea, que verdaderamente el lenguaje de Hegel sí juega, por supuesto, en esta parte de la complejidad, pero solo en ese lenguaje en el que habla Hegel es posible expresar, como dice él, de aprender la historia en conceptos. Ya. Gracias, Eric, por tu participación. Bueno, primera cosa que me interesa mucho decirles, porque olvidé al inicio. Para el jueves tienen que haber empezado a leer el prólogo, ¿eh? Que en la paginación de mi libro inicia en la página 7. El prólogo, que se llama, que tiene como títulos Las tareas científicas del presente, la verdad como sistema científico. Para el jueves tienen que haber empezado a leer el prólogo, por lo menos las 2 primeras páginas. No lo van a entender. Pero si Goethe no lo entendía, por eso le cité a Goethe. Si Goethe no lo entendía, pues tranquilos, no hay por qué entender de primera mano, ¿no? De hecho, esperen, de hecho mi tarea va a ser que penetren en el texto, que logren entrar en el texto. Gran parte de la tarea del curso es que logren entrar en el texto, porque de entrada los va a rechazar, punto. Los va a rechazar por la expresión de Hegel. Yo creo, y por eso tomo la intervención de Eric, porque es un libro muy difícil, es un libro francamente difícil. ¿Se debe a que no se podía decir de otra manera lo que Hegel dice? Eso yo no lo sé, yo no lo creo. Pero en todo caso, es verdad que en Hegel, entre la forma y el contenido, hay una gran asociación, hay un gran vínculo, ¿es verdad? Pero en el plano de la expresión es deplorable porque pone enormes dificultades para la comprensión. Este es un libro que los va a rechazar muchas veces. Los grandes amores suelen tener grandes tropiezos. Y yo estoy seguro que si logran comprender la fenomenología o Hegel, puede ser uno de los grandes amores, pero a costa de un trabajo. ¿Por qué? Porque la expresión hegeliana no es nada sencilla. Por eso es que les insto a que para el jueves hayan intentado y fracasado leer las primeras páginas de la fenomenología. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda a todos claro? Es una obligación, ¿eh? No es a ver si puedo, no. Es decir, les voy a preguntar directamente qué entendieron. Seguramente van a entender muy poco o nada, incluso en algunos casos, pero ese es el movimiento natural ante los textos de Hegel, ¿sí? Van a enfrentar a un gran filósofo, muy difícil de acceder, pero que tiene en contrapartida enormes recompensas, ¿sí? Van a enfrentar una tarea difícil, pero creo que las recompensas valen la pena. Pero tienen que empezar. No hay manera de que comprendan si no fracasan, ¿sí? El fracaso es parte del conocimiento, y en este caso muy marcado. ¿Está claro? Bueno, la próxima clase entonces ya entraremos en lo vivo del sujeto, pero probablemente necesitaré parte de la próxima clase para los títulos,
porque es largo expresarlos, pero ahorita voy a empezar. ¿Algún comentario más? Yo tengo un comentario. Bueno, Indiquen, por favor, quién. André Uriarte. André. Bueno, sí. Profesor, yo tenía un par de dudas. La primera era respecto a la relación entre Hegel y la modernidad, ¿no? O sea, usted mencionaba que en ese punto, pues, Hegel, en el que termina la obra, y bueno, sucede esta anécdota, ¿no? Con Napoleón, que él ve, digamos, la figura del ejército napoleónico como, digamos, la venida de la modernidad, ¿no? Y tenía una duda porque me parece que en la fenomenología Hegel hace una crítica a, digamos, a la naturaleza de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ambas cosas se dan, ¿no? O sea, que su apreciación de lo que fue la Revolución Francesa y el ver bien el venimiento de la modernidad por Napoleón, ¿no? Y Sí. la segunda pregunta era respecto, bueno, era más que todo a lo que usted mencionaba, ¿no? Sobre la expresión, ¿no? Quería saber si esta forma de expresarse un poco oscura, bueno, bastante oscura o difícil de Hegel, pues obedece a alguna convicción o alguna influencia filosófica o... Ujú. Esas son mis dudas. Gracias, André. Mira, la cuestión de de la Revolución Francesa es muy interesante y hay estudios muy importantes en torno al tema. Hegel siempre vio la Revolución Francesa como el nacimiento de una época. Lo va a decir en la fenomenología casi al inicio. La Revolución Francesa es el nacimiento de un nuevo momento en el mundo. Es un nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Esa convicción nunca desapareció. Es decir, la Revolución Francesa es en realidad el advenimiento de un nuevo mundo espiritual. Eso no va a desaparecer. Pero al final de su vida, Hegel, más adelante, Hegel se da cuenta que las consecuencias de la Revolución Francesa en Francia fueron el terror. Es decir, que Francia no lograba establecer una forma de gobierno, una forma racional de vivir. Y entonces la segunda parte, Hegel dice, pero el problema es que si después de la revolución no se sabe lo que se quiere, pues se cae en el terror. Y entonces su crítica a la Revolución Francesa no es a la revolución misma, sino al hecho de que los franceses no habían logrado, después de su revolución, fincar un orden racional que por tanto se anunciaba. Entonces hay ese doble punto de vista, ¿no? La Revolución Francesa nunca decepcionó a Hegel. Lo que decepcionó a Hegel fueron las secuelas del terror posteriores a la Revolución, que según él mostraban que los franceses no habían comprendido racionalmente lo que estaba sucediendo. En cuanto a lo segundo, yo personalmente creo que es el estilo personal de Hegel, ¿no es verdad? Yo no estoy seguro que no se puedan decir las cosas de otra manera. Según yo, es perfectamente posible. Y de hecho, cuando uno quiere explicar, pues tiene que hacerlo, porque si yo les hablo en hegeliano, pues no los voy a sacar de donde están, ¿no es cierto? Yo tengo que tratar de hacer eso inteligible en otros términos. Pero es verdad que su expresión, no, eh, respecto a lo que preguntas, ¿tiene antecedentes? Quizás sí, quizás se podría decir que sí, porque los autores que él admira, por ejemplo, Jacob Boehme, que es un metafísico francés, digo, alemán, muy complicado, también pensaba en especulativo y se expresaba de una manera todavía peor que Hegel. Si Hegel es difícil, Jacob Boehme es verdaderamente un calvario. Puede ser que sí, pero yo diría más bien que es su estilo, ¿no? Que es cuando uno tiene algo nuevo que decir, pues normalmente tiene que encontrar los medios de hacerlo. Y por supuesto, Hegel tenía muchas cosas nuevas que decir, muchos pleitos que seguir, y lo hace en su propio pensamiento. Sí, la dificultad está en él, pero uno, yo no creo que no hubiera sido posible en otros términos, quizás sí, pero en todo caso no estaba a su alcance porque esa es su manera personal de expresarse. Hegel tiene, lo verán ustedes, frases, expresiones inolvidables. Es un buen escritor, no es un mal escritor, no estoy diciendo con eso que es un mal escritor, estoy diciendo que su estilo de escritura es sumamente complejo, pero con momentos de gran brillantez, con una gran precisión, con una fuerza de análisis verdaderamente sorprendente. Entonces,
Sí, es un estilo difícil, no creo que tenga directamente antecedentes. Como te decía, todos en su época se quejan de que debe ser muy bueno, pero que no hay Dios que lo entienda fácilmente, ¿no es cierto? Y por eso Goethe, por eso les conté lo de Goethe, para tranquilizarlos y decir, miren ustedes, si Goethe no entiende, serenos, pues es que está muy difícil de entender, ¿no? Pero se puede, y con grandes recompensas. ¿Está bien? ¿Algún comentario más para pasar a hablar de los títulos? Yo, Neftalí, bueno, sí, buenas tardes. Nada más es una pregunta. ¿Dónde se podría encontrar, digamos, estas, no sé si eran cartas que nos explicó dónde cuenta este tipo de anécdotas? ¿Dónde podremos encontrar las fuentes? yo no conozco en español la correspondencia de Hegel publicada. Se encuentra, por supuesto, en alemán y se encuentra al menos en francés y en inglés. Si te, yo lo que te sugeriría es, además de buscar la correspondencia, quizá algún biógrafo, Jack Donne, por ejemplo, que suele ser muy cuidadoso y que tiene gran aprecio por Hegel sobre estos temas. Jack Donne tiene un libro que se llama Hegel Secreto, me parece, que se puede conseguir, que está en español y que se puede leer. La correspondencia en español yo no la conozco. Hay que leerla o en alemán, o en inglés, o en francés. Y es una correspondencia bastante pequeñita, ¿no? Ahora, los textos que te estoy diciendo, por ejemplo, suelen traer grandes extractos de la correspondencia. Los biógrafos de Hegel suelen meter grandes extractos de esa correspondencia, para que si no la consigues, cuando menos tengas esa parte. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Algún comentario más antes de avanzar? Yo tenía uno, profesor. Sí, adelante. Eh, Diego. sí, más que nada es un comentario, porque esta parte que nos empezaba a platicar sobre Hegel de la A prima ver, docente, Nadia acaba la- de mandar. ¿Qué nos enviaste, Nadia? Perdón, Diego. Les envié una parte de lo que estaba hablando de la historia de Hegel, del trayecto de Jena a Bavaria, y les voy a mandar las cartas también en inglés, no están en español, pero se las paso también en el chat. Ah, bueno, pues perfecto. Te agradezco mucho, Nadia. Sí, de nada. Ahora sí, Diego. de esta parte de Hegel me recordó un poco acá, ¿no? Siento que hay un paralelismo, ¿no? De también como Kant busca tener una plaza docente, también tiene una precariedad económica, tanto para mantener a sus hermanos, también acá le dan una plaza docente, pero termina siendo creo que de poesía y la termina rechazando y se vuelve a poner. Obviamente en este punto, como usted lo está narrando, siento que a Hegel se le hace más difícil, ¿no? Escribir su obra, tanto está la guerra en Alemania, y en la forma en la que escribe, ¿no? O sea, una forma oscura como la crítica de la razón pura, y creo que es algo que también Schopenhauer llega a quejarse, ¿no? Como esta forma de escribir oscuramente, ¿no? Y sus libros más digeribles, ese sería mi comentario. Sí, gracias, Diego. Efectivamente, al lado de Kant, Hegel lleva una vida mucho más difícil, ¿no? Iba a contar una anécdota, pero así la cuento. Kant era la regularidad, la precisión, ¿no es cierto? Se cuenta que entre sus vecinos el reloj lo ponían con el pasaje de Kant, ¿no? Pasaba todos los días a la misma hora, de manera que podías poner tu reloj y estaba seguro que era como escribirle al observatorio, ¿no es cierto? Hegel, en cambio, en la época en que está escribiendo la fenomenología, tiene otro problema. Le acaba de nacer un hijo con la patrona del lugar donde vivía. En general, en esa época, tener un hijo fuera de, digamos, de la clase social a la que él se pertenecía no era demasiado grave. Pero en el caso de Hegel sí, porque Hegel ya aspiraba a un puesto, digamos, más regular, más formal, ¿no es cierto? Y entonces el hijo bastardo de Hegel le planteaba problemas. Nació, si no recuerdo mal, 2 años antes de la publicación de la fenomenología. De manera que mientras Kant es la regularidad, ¿no? Hegel es más bien la vida tal como se presenta, ¿no es cierto? La vida
con sus dificultades. Entonces, la historia del bastardo de Hegel no es nada graciosa, pero entre las dificultades de la fenomenología que les conté, estaba el hecho de que le acababa de nacer un crío, pero un crío, él no estaba casado todavía, pero es un crío con la patrona de su casa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que si queremos ser benevolentes con Hegel, diremos que debió ser adorable, porque hasta la patrona de su casa mantuvo relaciones con él, ¿no? Si quieres ser benévolo, si quieres ser malévolo, dirás otra cosa, ¿no? ¿Algún comentario? Pero Vean, también es una crítica a Kant, ¿no? Bueno, incluso el nombre que mencionaba de la obra lo dice mucho, ¿no? Pues Hegel lo que se propone y también critica bastante a Kant es que, bueno, lo que es el espíritu, todo lo que son las cuestiones humanas no se puede estudiar de la misma manera como propone Kant. Lo mismo para la naturaleza o para el espíritu necesita otra forma de ser estudiada y es lo que te va a proponer, ¿no? Ciencia de la experiencia del espíritu. ¿Cómo es que el espíritu, cómo es que las cuestiones humanas han cambiado a lo largo del tiempo? Esa cuestión también de la historia que mete bastante. tienes razón, Héctor. Lo vamos a ver con un poco más de detalle. No centraremos el curso en la crítica de Hegel a Kant, que además es un tema inagotable, ¿no es cierto? Pero sí, a la hora de exponer la fenomenología, notarán las diferencias con el proyecto trascendental. Será una de las vías, ¿no? ¿Algún comentario adicional? No. Profesor, tengo una duda. ¿Qué sería para Hegel el espíritu? Porque... Vamos para allá, tengan Ok. paciencia. Es que Ok, justo está bien. justo lo que les acabo de decir es que vamos a explicar los títulos. Vamos a los títulos, ¿sí? Porque me parece una manera de introducirlos a la obra, ¿ok? ¿Algún comentario antes de empezar con eso? Bueno, vamos a empezar entonces ya. Fenomenología del espíritu. Fenomenología del espíritu. ¿Qué quiere decir Hegel con cada uno de esos términos? Fenomenología. Fenomenología en Hegel quiere decir, literalmente, traído del griego, lo que aparece, lo que se muestra. Entre los griegos, el término fainómena era utilizado para los fenómenos en general, pero sobre todo para las constelaciones visibles, para las constelaciones celestes, ¿no? Fainómena era las constelaciones celestes que se ven, lo que se muestra. El verbo del que proviene todo esto es fainon, faino. Este verbo griego significa mostrar, describir, hacer visible, anunciar, explicar. Fenomenología es el logos, la explicación racional de lo que se ve, del fenómeno, de lo que se muestra, de lo que es aparente, de lo que tenemos ante la vista. Una fenomenología es una descripción de lo que tenemos ante los ojos, de lo que se nos muestra. Entre los griegos, el término fainon, por ejemplo, se utilizaba para lo que ellos llamaban el planeta brillante, que aparentemente era Neptuno. Faino, es lo que veo, lo que se muestra, lo aparente. Al hacer una fenomenología, lo que estoy describiendo es mi experiencia inmediata, la experiencia que veo, lo que percibo, lo que estoy percibiendo, lo que se exhibe, lo que no se oculta. El término fenomenología después tendrá otros sentidos. Con Dilthey, por ejemplo, se vincula mucho más a la experiencia, pero en el caso de Hegel, fenomenología es lo que vamos a hacer es mostrar lo que se ve. Por supuesto, hay probablemente ya un debate con Kant, pero no entraré en este momento en eso. ¿Por qué? Porque Kant había dicho que lo único que vemos son fenómenos, pero en un sentido muy distinto. Kant había dicho lo que vemos son fenómenos
porque nuestro órgano de pensamiento, nuestro entendimiento, hace que lo que percibamos sea algo que tenemos nosotros a priori en el entendimiento como categorías. Pero Hegel lo está utilizando en un sentido distinto. Está diciendo, vamos a describir lo que vemos, la experiencia que vemos, lo que tenemos enfrente. No vamos a hacer ahorita intervenir nada porque vamos a describir lo que está ante nuestros ojos. ¿Sí? Fenomenología quiere decir, voy a describir sin mediación, en Hegel, lo que está ante mí. Los fenómenos visibles, que era el término griego, ¿no es cierto? Los fenómenos en general, las constelaciones visibles, las voy a describir, las voy a mostrar. Fenomenología, fainómena, fainomenón, es justamente lo que se muestra, lo que se ve, sin mediación, lo que está ante nuestros ojos, visible, la descripción, la explicación, la mostración de lo que tengo enfrente. ¿Sí está claro? Fenomenología es, vamos a describir lo que tenemos ante la vista, lo que se nos manifiesta, lo que siempre está puesto ahí, lo que no se oculta. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Fenomenología, sí, pues, fenomenología quiere ser, pues, una descripción, quiere ser una explicación, quiere ser una mostración, quiere ser una descripción de lo que tengo ante los ojos, de lo que se ve, de lo que se muestra. ¿Ok? No tiene ningún misterio, ahí está ante nuestros ojos y lo percibimos, y justamente nuestra tarea es comprender eso que tenemos ante nuestros ojos, ¿sí? Sin buscarle por ahora ninguna referencia atrás, ninguna cosa atrás, sino simplemente describiendo lo que está frente a nuestra mirada, lo que es visible, los fenómenos visibles. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Queda claro el término fenomenología? Sí, Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Bueno, fenomenología del espíritu. ¿Qué quiere decir Hegel con espíritu? Ahora, aquí vamos a detenernos con cierto detalle porque es muy importante para Hegel. Cuando uno dice espíritu, sobre todo en nuestra época, y ustedes que ven tanta televisión y tantas redes sociales, cuando uno dice espíritu, inmediatamente le viene a la cabeza una suerte de fantasma, ¿no es cierto? Un ser inmaterial, intangible, ¿no es cierto? Que debe estar en alguna parte, que produce efectos en nosotros, pero que es inaprehensible, pero que es inmaterial, que es insustancial, ¿no es cierto? Cuando decimos espíritu, normalmente nos referimos a algo que no tiene cuerpo, que por el contrario es justamente lo sin cuerpo, lo inmaterial, lo intangible, lo inaccesible, ¿no es cierto? Ese sentido es contrario al de Hegel. La mejor manera de comprender el espíritu en Hegel es compararlo con la naturaleza, porque Hegel va a decir que el hombre es naturaleza y espíritu. Fijémonos un poco en la naturaleza. Hegel dice, el ser humano es un ser de la naturaleza, no es una excepción a la naturaleza. Hegel no cree en las teorías creacionistas, por supuesto en su época no hay todavía la teoría de la evolución y lo que sabemos hoy de la vida, pero Hegel piensa que las teorías creacionistas son cuentos de niños, ¿no es cierto? El ser humano es parte de la naturaleza, no es una excepción. El ser humano no fue creado por Dios señalándolo con el dedo y poniéndolo aparte del mundo de las cosas y los animales. Para Hegel, el ser humano es naturaleza. ¿Y por qué es naturaleza? Porque es un ser que es carencia, que es necesidad. El ser humano es un ser finito y como ser finito que es y como ser natural que es, tiene una serie de necesidades que debe satisfacer en el mundo exterior. El ser humano tiene que comer y la comida, pues normalmente no baja de los árboles, hay que perseguirla, ¿no es cierto? El ser humano tiene que vestirse, el ser humano tiene que crear su habitación. Hace mucho tiempo que el ser humano perdió el pelo y por eso necesita ir a conseguir con qué vestirse, dónde vivir, construir su casa, buscar comida, ¿no es verdad?
El ser humano es un ser de la naturaleza. Come, defeca, se reproduce, ama, se desarrolla y muere. El ser humano es un ser de la naturaleza. El ser humano, justo porque es un ser finito, con limitaciones, que debe ir fuera de él a buscar lo que necesita para poder subsistir. No es un ser autosubsistente. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora, lo propio del ser humano, y este es el rasgo fundamental de la filosofía de Hegel, el único rasgo antropológico que Hegel aceptaría, es que este ser de carencias va al mundo como negación, va al mundo para apropiárselo. Es decir, el ser humano por definición, para Hegel, es el ser de la negación, el ser que niega lo que tiene enfrente. ¿Por qué lo niega? Porque necesita apropiárselo para vivir. Como ser de carencias que es, el ser humano es un ser de carencias. Debe comer, debe vestirse, debe vivir en algún lugar, debe protegerse, ¿no es cierto? Debe reproducirse y cuidar a sus crías. Y esto lo obliga a salir de sí. Pero ese salir de sí para Hegel es el rasgo fundamental del ser humano. Es decir, es alguien que niega, es potencia negadora. Pero esta potencia negadora en el ser humano es particular. Por ejemplo, un león tiene que comer. ¿Qué dirían? Pues sí, ¿no? Y normalmente se come, para lágrima de todos, a la mamá de Bambi. Está feo, pero es que el león tiene que comer. Y si a la que se encuentra es a la mamá de Bambi, pues se la zampa, ¿no es cierto? El león también va al mundo y lo niega. Solamente que la negación del león es una negación destructiva, es una negación que cancela al otro, lo aniquila, lo agarra, se lo come y lo desaparece, lo aniquila. El ser humano es ser negador también, pero él va al mundo y no solamente lo aniquila, sino que lo transforma para sí. El ser humano sale a comer, ¿sí? Y no se conforma con el animal muerto y crudo, sino que lo agarra, lo cocina, lo elabora, le quita la piel y se hace ropa. El ser humano, como todo ser viviente, es un ser que niega a su otro. Es el ser negativo, es la potencia negadora. Esto va a ser muy importante, métaselo en la cabeza, porque para Hegel esto es central. El ser humano es un ser de carencias, de limitaciones, y lo que hace es ir al mundo para subsanar esas limitaciones, pero a diferencia del mundo natural de los leones, el ser humano va al mundo, lo transforma y se lo apropia. Lo niega, pero su negación es una negación particular, porque la negación que hace es una negación de apropiación, de transformación. ¿Sí me explico? El ser humano tuvo que aprender. Colóquense ustedes, este inicio va a ser un poco largo porque necesito ciertas bases para eso. Colóquense ustedes, imagínense ustedes una situación que ya no vivimos. Cuando yo digo hay que salir a cazar para comer, esta experiencia ya nos resulta incomprensible, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a comer, ¿qué hacemos? Tenemos que comer, ¿qué hacemos? Salimos de la casa y ¿a dónde vamos? Pues al súper, pues al súper. Te vas al Oxxo y entonces te compras una ensalada o unas piezas de pollo, ¿no es cierto? Y así hemos olvidado que el ser humano para salir al mundo, pues tiene que salir y arriesgarse, ya veremos que es muy importante, tiene que salir al mundo, a un mundo que él no ha puesto, ¿sí? Y tiene que apropiárselo. Perdón, cuando nosotros decimos, espera, cuando nosotros decimos que hay que salir a obtener, por ejemplo, la comida, estamos diciendo hay que arriesgarse en un mundo que no es sencillo. ¿Sí me explico? Que no está puesto ahí para el ser humano. Justamente el ser humano tiene que trabajar, pensar, reflexionar para apropiarse de ese mundo, para hacer que ese mundo sea suyo. A ver, ¿qué quieres decir, René?
Sí, bueno, lo que iba a decir es que, pues sí, antes de irme a comer, pues tengo primero, o al Oxxo, o al supermercado, tengo primero que trabajar, porque Espérate si no trabajo, tantito. pues evidentemente no tengo para comprar las cosas. Sí, pero a ver, haz el esfuerzo de colocarte en el Pleistoceno. Tampoco es que tengas que ir a trabajar, ¿no? Lo que tienes que salir es con tu lanza y tu onda y tu palo a ver qué cazas, ¿no? Ahora, cuando sales al mundo, en ese mundo, cuando el ser humano se está formando como ser humano, pues cuando sales al mundo te puedes encontrar un conejito, ¿no? Pero te puedes encontrar un mamut o te puedes encontrar un tigre de dientes de sable. Ahora, tu problema es que tienes que comer. ¿Cómo le haces? Pues tienes que empezar a echarle coco, ¿no es cierto? Si te pones a perseguir conejitos, ¿como cuándo comerás? Porque el conejito es mucho más rápido que tú. Entonces necesitas empezar a pensar cómo le hago para que un ser de ese tamaño, pues yo lo agarre, ¿no? Le pegue un palo, una piedra o lo que sea, ¿no es verdad? Y Se luego, si por ejemplo, requeriría y por ejemplo, astucia. si tienes un mamut enfrente, ¿cómo le haces? ¿Cómo le harían? A ver, ¿cómo cazarían ustedes un mamut? Pues yo no podría hacerlo meramente solo, tendría que reunirme con otros compañeros para poder cazar el mamut y entonces degustarlo todos. Supongamos que agarramos al grupo de historia de la filosofía 8 y decimos, vamos a cazar un mamut. ¿Cómo le hacemos? Cuéntenme. Échenle coco. Échenle Tendríamos que coco, porque hacerlo tropezar. Nuestras armas, crear nuestras herramientas. así, o sea, cada uno agarra. Imagínense que en esa época no vas a comprar una pistola, ¿no? No vas a comprar una ametralladora. Eso no hay, ¿no? Lo que hay palos, piedras y tal, ¿no? Entonces, cada uno armado con su palo y su piedra y nos vamos a cazar al mamut. ¿Cómo nos va a ir? Échenle coco. Pues yo digo que muy cansado, pero... Y algunos morirán. Fíjense ustedes, si la humanidad hubiera dependido del grupo de filosofía de la historia 8, no hubiéramos avanzado ni un pasito, ¿eh? Cazar un mamut supone una estrategia también, porque si ustedes agarran al mamut en terreno firme, los va a despedazar, ¿eh? Los va a hacer papilla. ¿Qué hacían los antiguos? Bueno, yo tenía entendido que ahí todavía no tiene mucho tiempo, que arrinconaban a los animales grandes en barrancas. Bueno, creaban una estrategia, ¿no? Pero no sé si con los mamuts también se haya hecho eso. Yo lo leí con búfalos, pero bueno, yo creo que el tamaño también es muy considerable, ¿no? Sí, Por ejemplo, los llevaban a campos acuosos. los llevaban a pantanos. Por eso es que encontramos mamuts en Iztapalapa. ¿Ustedes han sabido por qué se encuentran mamuts en Iztapalapa? No, no es porque decidieran vivir en la delegación de Iztapalapa, ¿eh? No es porque el mamut dijera, pues me gusta la delegación de Iztapalapa porque es muy perredista, ¿no? Pues va. No, 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 no. Es porque la zona de Iztapalapa era una zona pantanosa y lo que hacían los antiguos era llevar al mamut a un pantano en donde su movimiento se encontraba profundamente limitado. Y entonces ahí sí le echamos bola. ¿Sí se ve? Fíjense, matar un mamut para el ser humano no era simplemente salir al mundo y ya está. Es salir al mundo, echarle coco, pensar, trabajar para apropiarse de ese mundo. Hegel piensa que el mundo está ahí, pero no lo pusimos nosotros. Hay que aprender a aprenderlo. Hay que aprender a vivir. Eso significa pensar, trabajar, actuar. Y esa es la negación del ser humano. Es la negación de alguien que va al mundo, pero no a destrozar, a comer, como en el caso de León, sino a transformar. Claro está que León se come a la mamá de Bambi, pero ¿la cocina? ¿Le hace salsita? ¿Qué dirían? ¿La hace taquitos?
No, el ser humano sí hace eso. El ser humano va al mundo, aprende lo que necesita, pero necesita transformarlo. ¿Y por qué? Porque es un ser pensante, porque es un ser que transforma el mundo, pero lo niega elaborándolo, apropiándoselo. El ser humano es un ser negador, es la potencia negadora por definición. El ser humano ante el mundo nunca, dice Hegel, se queda paralizado. Va al mundo y actúa sobre él. El ser humano es acción, la acción de apropiarse del mundo. Esa es la antropología básica de Hegel. ¿Sí? La antropología básica de Hegel es el ser humano es un ser activo, un ser de carencias, y justo porque es de carencias y activo, va al mundo para apropiárselo, para transformarlo, para hacerlo suyo. A diferencia de los otros animales que sin duda niegan al mundo, pero lo niegan cancelándolo, esta es una negación que es a la vez transformación. Es negación, apropiación. Negación, Hegel va a decir, subsunción. ¿Sí? Claro que el ser humano tiene que comer, claro que el ser humano tiene que vestirse, pero va al mundo justamente para transformar ese mundo y llenar sus propias carencias. No puede hacer otra cosa. Esa es su definición primitiva, su definición básica. ¿Sí queda claro? La naturaleza, dice Hegel, es fundamentalmente un mundo que se repite una y otra vez. El león come un día, se come a la mamá de Bambi y luego 2 días después le vuelve a dar hambre y se va a comer al mismo Bambi, ¿no es cierto? Les estoy contando esta historia para conmoverlos, para que sufran un poco y se den cuenta que la filosofía también trata de dramas de la vida, ¿no? El león va a cazar, se satisface, deja de cazar cuando no tiene hambre y vuelve a cazar, es decir, dice Hegel que la naturaleza es un mundo que se repite sin cesar. Es un mundo que no tiene una historia porque es un mundo cíclico, es un mundo que se repite a sí mismo. La naturaleza es un mundo, dice Hegel, en que las cosas suceden y vuelven a suceder y vuelven a suceder y vuelven a suceder, ¿no es cierto? El sol sale todos los días, ya viene el invierno, ¿no es verdad? La Tierra se aleja del Sol. Dice Hegel que la naturaleza es ese mundo en que las cosas se repiten porque no tiene una historia. Claro que hay la naturaleza. Hay algunos que dicen que Hegel no sabe que existe el mundo de las cosas, pero espero que sepan que Hegel es un hombre normal, ¿no? No. Hegel no es un místico, ¿no? Hegel sabe que el mundo de las cosas están ahí, solo que dice que el mundo natural no tiene una historia porque es un mundo repetitivo. En cambio, el mundo del hombre es un mundo de transformación. Es un mundo en el que el pensamiento y el trabajo actúan sobre el mundo para apropiárselo. Y esa apropiación del ser humano es una apropiación gradual. Es una apropiación que transforma el mundo y que hace que el pasado reviva en el presente. Es decir, el espíritu tiene una historia y la naturaleza no tiene una historia. Hoy te explico qué quiere decir eso, pero imagínense ustedes, cuando les dije vamos a cazar un mamut, su primera impresión es, pues agarramos y salimos en bola y a ver si le damos. Luego aprendimos que mejor no, que mejor hay que llevarlo a un pantano o a una emboscada o a algo que permita que la diferencia de fuerza se mitigue, ¿no es cierto? ¿Aprendimos algo en el segundo caso? ¿Qué dirían? Sí. Claro, claro. Cuando vengan los chiquitos, cuando tengamos hijos, ¿qué les vamos a enseñar para que maten a un mamut? Las estrategias. Claro. Nuestros hijos no tienen que inventar al mundo, porque ellos reciben una herencia, reciben un conocimiento, reciben un pasado. Eso es tener historia, ¿sí? El ser humano es
un ser transformador que gradualmente ha ido produciendo sus condiciones de existencia. Y a esa acción, a la acción por la cual el ser humano se apropia del mundo y aprende gradualmente del mundo y de sí mismo, Hegel lo llama espíritu. Ese es el espíritu. El espíritu es otra cosa que la naturaleza, porque el espíritu es el mundo pensante, reflexivo y activo del ser humano. Déjenme, para facilitarles un poco la cosa, porque el espíritu en Hegel es mucho más, pero ahorita me interesa que vean por dónde van los tiros. Para facilitarles la cosa, yo traduciría en este momento, solo en este momento, espíritu por cultura. El ser humano es cultura, en el sentido de que va al mundo, lo transforma y aprende del mundo y va construyendo eso que llamamos cultura. A través de su pensamiento, a través de su acción, el ser humano se relaciona con el mundo de manera transformadora. Es decir, aprende el mundo, lo piensa, lo reflexiona y lo hace suyo. ¿Está claro? Ese es el espíritu. El espíritu es la cultura humana. El ser humano es dos cosas, un ser natural y un ser espiritual. Es un ser natural porque tiene que comer, tiene que vestirse, tiene necesidades fisiológicas, pero estas las resuelve a través de la cultura, es decir, las resuelve a través del aprendizaje, las resuelve a través del desarrollo, del conocimiento y de la apropiación. ¿Sí se ve la diferencia entre cultura y naturaleza? ¿Sí queda claro? El espíritu es la acción humana y todo lo que ella ha producido en el plano del pensamiento y en el plano práctico. Ese es el espíritu. El espíritu en Hegel es la cultura humana tal como se ha desplegado. ¿Sí queda más claro? Pregunta. Ante esto que les acabo de decir, ¿un taco de carnitas es naturaleza o es espíritu? Espíritu. Es espíritu. ¿Por qué? Porque ha tenido una transformación. En el caso de la naturaleza sería solamente el puerquito, pero en el caso del taco de carnitas, pues se ha transformado entre que se caza el cerdo, se cocina, el proceso, la técnica que se ha ido cambiando a través de los años para agregarle especias, etcétera. Primera lección de la fenomenología del espíritu. Cuando vean un taco de carnitas, ya no lo van a ver igual. ¿Sí? Un taco de carnitas parece la cosa más natural, inmediata, ¿no es cierto? Que no tiene ninguna gracia. Taco de carnitas, cualquiera. ¿Cualquiera? No. A partir de ahora, cada vez que vean un taco de carnitas, lo verán como espíritu. Ya no lo verán como un simple taco de carnitas, lo verán como una obra humana, una obra que llevó milenios de transformaciones. Para llegar a la tortilla, los seres humanos necesitaron domesticar al maíz, aprender a trabajarlo, nixtamalizarlo, para por fin hacer una tortilla. ¿Cuántos años se requirieron para eso? Al cochinito tuvieron también que domesticarlo, porque lo que encontraron eran jabalíes, ¿no es cierto? Entonces lo domesticaron, aprendieron a cocinarlo. ¿Alguien de ustedes ha matado un cochino? Es muy difícil. Eso no está al alcance de cualquier grupo de historia de la filosofía 8. Luego, además de que lo matas, hay que hacer una cacerola gigantesca, llenarla de aceite que tampoco vas a comprar en el súper, ¿no es cierto? Hay que aprender a trabajar el cobre, aprender a cocinarlo. Y después de una enorme historia humana, puede surgir un taco de carnitas.
es espíritu. ¿Ya se ve? Espíritu, para Hegel, no es nada inmaterial, no es un ser intangible, al contrario, es lo más tangible. Es aquello que los seres humanos han producido como parte de su trabajo y de su pensamiento. ¿Sí se ve? Un taco de carnitas es espíritu porque en él se haya concentrado toda la experiencia humana. Toda, toda, toda. ¿Sí me explico? ¿Ya lo ven con otra dignidad? Ya está funcionando la filosofía. Ya ven al mundo con una dignidad distinta. Empiezan a ver el mundo con la dignidad que tiene el trabajo humano, la acumulación de la cultura, la serie infinita de generaciones que aprenden unas de otras, que van apropiándose del mundo, que van elaborando su mundo hasta llegar al mundo presente. ¿Sí se ve? La historia el taco de carnitas literalmente necesita la historia de la humanidad. Literalmente. ¿Sí se alcanza a ver? Termino la clase de hoy con eso. Fenomenología del espíritu. La obra quiere ser la descripción de la cultura humana, la manera en que la humanidad ha ido formando el mundo que es, lo que se muestra, a través de su trabajo y de su pensamiento. Ese es el propósito de la fenomenología del espíritu. Hacernos una descripción del mundo que los seres humanos han producido con su trabajo y con el pensamiento. Eso es lo que pretende Hegel. Decirle al ser humano, fíjate cómo siendo un ser natural, tienes además una dimensión espiritual, porque a través de tu trabajo, a través de tu pensamiento y a través de tu acción, has hecho un mundo como es y te has hecho tú mismo en ese mismo proceso. ¿Sí queda claro? La filosofía tiene que comprender el mundo, pero tiene que aprender a verlo de otra manera. ¿Ya ven el taco de carnitas de otra manera? ¿Y los tacos de canasta? ¿Y los sopes? ¿Y los guaraches? ¿Y las memelas? Vean ustedes, la filosofía tiene que enseñarles a ver el mundo de un cierto modo. No como un dato, sino como un resultado, como una elaboración, como un trabajo espiritual. ¿Sí se ve? Primer título, Fenomenología del espíritu. Historia, literalmente, de la humanidad en su formación cultural, en el pensamiento, en el trabajo, en la acción. ¿Sí se ve? No tiene nada de espiritual, al contrario, es lo más material, es preguntarnos cómo llegamos a ser como somos, por qué llegamos a donde estamos, cómo son las cosas que tenemos frente a los ojos. Eso es lo que la fenomenología va a describir. Nosotros vemos el mundo, por supuesto, es una fenomenología, pero es una fenomenología de algo especial, del trabajo humano, del pensamiento humano que se ha concentrado en la cultura, que se ha concentrado en ese reino material sin duda, pero también pensante, espiritual, que el ser humano vive actualmente. ¿Algún comentario para cerrar esta primera sesión? Yo ya tengo las 2 de la tarde, o casi, ¿no? Faltan 4 minutos. ¿Algún comentario? Ya no avanzaría en el segundo título que dejo para la próxima semana, para la próxima clase. A ver, Sara Carreto, ¿qué piensas? Sara Carreto. No, no escuchamos.
No te estamos escuchando. Veo tu mensaje, pero no te estamos escuchando. ¿Tienes dificultades con el audio? Tiene problemas con el audio, efectivamente. Bueno, a ver. Carla Ornelas. ¿Qué piensas? No, pues prácticamente me cambió toda pues la perspectiva que tenía, ¿no? En principio se me complica un poco, entonces creo que esto me dio como más una pauta para empezar y me lo hizo ver como más claro. Entonces, eso me agradó demasiado. Ya lo puedo entender un poco mejor. Bueno, a ver, Alexis Hernández. Sí, igual me dio una perspectiva muy diferente de cómo se venía manejando pues los términos filosóficos y demás, de otro tipo de panorama, que igual puede que sea muy complejo, pero sí me gustaría entender más y saber más sobre ello. Ricardo Vivar. También como que me puso en sintonía porque pues yo veía como la fenomenología del espíritu como el título en sí, como algo abstracto, ¿no? Pero pues es algo muy consustancial al desarrollo del ser humano, a su actividad, su producción y todo lo que desplaza pues en la historia. Ya. Cristian Domínguez. Y es sumamente interesante la clarificación de un título para notar de qué va la obra en sí. Ya. ¿Qué piensas del taco de carnitas, Cristian? Personalmente no me gusta, no pienso nada. Es increíble. Nos falló ese amigo. Tenía que encontrar al único mexicano que no le gustan los tacos de carnitas. ¿Quién más? A ver, Conchita. Creo que nunca no había percibido que ya estabas con nosotros. Conchita. Doctor, yo soy Conchita, pero la estoy esperando hasta que acabe la clase. Ya, no. Bueno, lo siento. Pero pienso que está muy bien el ejemplo del taco de carnitas. Eric, a ver. Eric, ya para no equivocarme. ¿Cuál Eric, doctor? ¿Yo o el doctor? ¿Chanocua o...? Eric Pérez. Ok. Pues siempre me ha resultado muy buena este ejemplo del taco de carnitas porque pues es aplicable al taco y a toda la existencia elaborada por el sujeto, ¿no? Muy al corte de Hegel, donde un concepto como el de espíritu supone la totalidad. ¿Qué nos podemos esperar del concepto de fenomenología del espíritu? Se tiene que ir descomponiendo, ¿no? Concepto por concepto, pero creo que le hacemos un gran favor a la explicación de Hegel en el sentido de que lo alejamos de esas interpretaciones que colocan a Hegel como el idealista, ¿no? Como Hegel el inoperante, como Hegel el que se queda navegando en los meros pensamientos, y aterrizamos una figura de Hegel de una filosofía activa, una filosofía práctica, ¿no? Sí, empezamos a resolver la pregunta de si la filosofía de Hegel es práctica. Veo la mano de Sara Carreto y de René. Sara, por favor. Sara Carreto. Creo que a ella le estaba fallando el audio, profesor. Bueno, vamos, a ver, René, tú querías intervenir. Sí, profesor. Yo lo quería decir en torno a lo que es el taco de carnitas.
es evidente que el cerdo tiene que ser cocinado, de modo que no se trata simplemente de llegar y matar al cerdo por matar, sino que aquel que va a cocinar el cerdo tiene que saber cómo matarlo inclusive, tiene que saber cómo sujetarlo para picarle de un solo golpe el corazón y entonces matarlo, posteriormente cocinarlo. En ese sentido, pues evidentemente se requiere de una estrategia, se requiere de un conocimiento que se fue dando a través de la cultura. Y todo esto se da por lo que usted comentó sobre fenomenología del espíritu puede traducirse como historia de la humanidad en su formación cultural. Cocinar implica una formación cultural. Inclusive matar un animal para comérnoslo tiene que ver mucho con una formación cultural que el ser humano tiene que asumir para poder llegar a evolucionar en lo culinario. Ese era básicamente mi comentario. Gracias. Gracias a ti, André. Bueno, sí, tenía un par de preguntas, justo a lo que mencionaba respecto a lo de fenomenología. Me parece que usted, profesor, mencionó de que Hegel quiere hacer esta descripción, ¿no?, de lo que se aparece, lo que se muestra, lo que no se oculta, en términos incluso más orgánicos que a los que Kant recurre, ¿no? Porque Kant como que dice, hay fenómenos, pero es porque está el entendimiento, ¿no? Y las categorías del entendimiento y todo lo que se deriva de ello. ¿Podría ahondar un poco más en eso? Me pareció bastante interesante, porque yo lo vi algo así más como una descripción, o sea, entonces en la fenomenología es una descripción orgánica, pero ¿vamos a llegar al entendimiento de manera orgánica o cómo es eso? Eso sí me gustaría saber. Y lo segundo es, respecto a lo que mencionaba de la diferencia, ¿no? O sea, del ser humano, del ser humano, ¿no? O sea, que de interpretar al espíritu como un ser de la cultura, digamos, ¿no? En ese sentido, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué pasaría? Dos preguntas al respecto. ¿Qué pasaría en el caso de los animales? O sea, porque, bueno, sí hay este debate de si los animales son racionales o no. Bueno, también cabría preguntarse, ¿producen culturalmente? Bueno, eso ya es algo totalmente distinto, creo. Y lo otro sería, un momento, toda producción cultural. Ya, es respecto a la producción intelectual. O sea, para hacer productos culturales, usted mencionaba que se requiere trabajo y pensamiento, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo intelectual o el trabajo artístico? Sí, esas eran mis dudas. André, te agradezco mucho, pero son preguntas de muy alto calibre, de muy alto alcance. Déjame responder a la primera parte y por favor ten paciencia en la segunda. Bien. La gran diferencia, pero va a ser una diferencia muy grande, muy radical entre Hegel y Kant, es que justamente Kant piensa que nosotros lo único que tenemos son representaciones fenoménicas porque para que el objeto entre en nuestra experiencia, es preciso que entre a través de las categorías del entendimiento. Y por tanto, lo que en realidad tenemos es la producción a priori de nuestras estructuras trascendentales. Por eso, lo único que vemos en el mundo no es la cosa en sí, no es el nómeno, sino el fenómeno. Fenómeno en Kant tiene el sentido de aquello que está mediado por las estructuras del entendimiento. En Hegel, en cambio, fenómeno es lo que está en el mundo, lo que aparece en el mundo. Pero como acabamos de ver, esa aparición no es inmediata. Es decir, hay que reflexionar para comprender las cosas del mundo. Y esto es clave para Hegel. Mientras Kant afirma que nunca podemos tener acceso a las cosas en sí, Hegel afirma que sí que tenemos acceso a las cosas en sí, que no hay cosas en sí ocultas, que lo que tenemos enfrente lo comprendemos, pero va a requerir un enorme esfuerzo intelectual para esa comprensión. Mientras para Kant no tenemos acceso a las cosas del mundo, lo que tenemos acceso es a nuestras representaciones, en cambio en Hegel sí que tenemos acceso a las cosas del mundo y podemos comprenderlas, pero no inmediatamente, sino mediante un trabajo que nos va a llevar un gran esfuerzo. De lo otro, espérame tantito, porque es que ya hablar del trabajo espiritual o artístico me llevaría por caminos que no podría responder de inmediato y que requieren mucha más paciencia. Por favor, tenme paciencia en la segunda pregunta. Bien, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más? Porque resulta que no puedo cambiar la pantalla de mi computadora y ya no veo manos levantadas. La de Sara, pero ya Sara aparentemente la bajó. ¿Eres tú, Sara?
A ver, venga. Bueno, me parece sorprendente el panorama que se nos está presentando en esta primera clase, porque bueno, sí, todos sabemos que Hegel es bastante difícil de comprender, pero bueno, el ejemplo de las carnitas, aunque apoyando a mi compañero, a mí tampoco me gustan las carnitas. Dios mío, ¿a dónde va a ir México con ustedes? Díganme, ¿a dónde vamos a ir? Tal vez a ser vegetariana. No, nunca vayan a tomar ese camino, ¿eh? La Pero humanidad, bueno. la humanidad es carnívora. La humanidad nació carnívora. Está bien, pero bueno, a mí no me gustan los tacos de carnitas, pero tal vez los podemos sustituir por un taco de pastor o algo así. Bueno, venga. Pero bueno, este ejemplo de alguna forma pues me hace sentirme un poco más segura de que vamos a ir desmenuzando poco a poco pues la fenomenología del espíritu de Hegel, y que eso nos ayudará poco a poco a comprenderlo, ¿no? Porque aunque pues es un ejemplo gracioso y pues puede parecer muy simple, pues realmente como lo presentó tiene un trasfondo muy importante, al igual que pues todo lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Inclusive pues este concepto de clases en línea o lo que sea. Y ya, eso era mi comentario. Muy bien, ¿algún comentario adicional? Yo, profesor. ¿Eres Neftalí? Netzaí. Perdón, discúlpame, es que veo cada vez peor, Netzaí, perdón. Sí, no se preocupe. Es también igual ya el mencionado ejemplo del taco de carnitas me pareció muy bueno, porque sí ayuda como a clarificar y bueno, siento que le da como cierta dignidad, como usted lo dijo, ¿no? Claro. Al trabajo humano, no solamente estamos hablando de cosas, ¿no? Debe haber como una diferencia entre las cosas y las cosas ya humanas, ¿no? Entonces aquí Hegel separa, o podría separar lo que es el mundo natural y el mundo humano, ¿no? Pero mi pregunta surgió en, por ejemplo, la historia natural que hace el hombre, el humano también, ya es un producto humano, ¿no? Por ejemplo, la biología, ¿no? Claro. Digamos, Hegel puede decir que la naturaleza es cíclica, pero dentro de todo este proceso cíclico hay una historia natural, ¿no? Pero este producto también ya resultaría humano también, ¿no? O sea, porque sería ya un producto intelectual, ¿no? Y Claro. Y mi otro comentario, bueno, referente a esto de la dignidad, pues es obvio ya lo que Marx va a seguir aquí, ¿no? O sea, yo lo sentí, bueno, como yo leí un poco de Marx, ya lo siento más de Marx, que toma esto muy, digamos, sin ponerle mucho, ¿no? Digamos, el hombre que transforma su naturaleza, se me hizo un pensamiento que va a tomar Marx, ¿no? Y como yo nunca había leído a Hegel, pues por eso se me vino a la mente. Sí. Mira, respecto a lo primero, sí, justamente lo que Hegel va a decir, el extremo al que va a llegar, va justamente a decir, es que ya no hay nada, para el ser humano, ya no hay nada puramente natural. Nada. El ser humano, en el momento que piensa algo, ya lo hace suyo. ¿Sí? Por ejemplo, usé el caso de León, porque es un caso que Hegel retoma en la enciclopedia, ¿no? Y dice, cuando nosotros decimos la palabra león, pues ya no necesitamos tener al animal enfrente, ya reflexionamos a partir de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos la categoría, porque tenemos el concepto. Ya no es el león puro y simple, es nuestra categoría, es nuestro pensamiento. ¿Sí? Tienes razón, no hay un mundo meramente natural porque el ser humano, en cuanto entra al mundo, lo nombra, lo comprende, lo piensa, ¿sí? Y eso ya es transformarlo. Claro, no transformamos el Everest, pero sí que lo conceptualizamos, lo comprendemos, y eso ya hace que el Everest no sea solamente un mundo exterior, sino un mundo para nosotros, un mundo humano. Y Hegel va a decir, todo lo que hay es eso, mundo humano. ¿Sí? Ya no hay manera de excluirnos. Por eso empecé hablando de la naturaleza. Somos seres de la naturaleza, pero al mismo tiempo somos capaces de elevarnos espiritualmente y comprender ese mundo que está ahí como parte nuestra, como nuestro. ¿Sí? Y bueno, respecto a lo segundo, ya cuando me conozcas verás que para mí la cercanía entre Hegel y Marx es muy grande, pero eso será con el tiempo. ¿Algún comentario adicional? Porque ya debemos cortar la clase.
Yo tengo una duda muy rápida. Muy rápida. ¿Eres Yair? Sí. Pero ya eres Yair, pero tienes a Dostoyevsky enfrente. No me pongas a mis grandes amores enfrente, porque eso me conmueve mucho. Entonces, si pones a Dostoyevsky, te voy a apreciar más, pero al mismo tiempo te voy a colocar en un sitio mucho más alto. Sí, respecto a Dostoyevsky estamos igual. También es como uno de mis grandes amores. Pero bueno, ya rápido, la duda ahí es esta descripción que quiere hacer Hegel, digamos, sobre este mundo que crea el ser humano a través del trabajo y el pensamiento. ¿Cuál es el método? Espérate, esa es una pregunta interesante, pero que me requerirá todo el trimestre para responder. El método va a ser justamente lo que acabamos de decir, una descripción de ese proceso, una reflexión sobre el proceso. El método va a ser justamente cómo le ha hecho el ser humano y cómo puede el pensamiento comprender su propia experiencia. Pero de eso hablaremos la próxima clase. Por favor, ten paciencia porque tu pregunta es una pregunta que involucra en realidad el sentido global del curso. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, si les parece bien, nos vemos el jueves. Tendrán que haber intentado y fracasado en la lectura de la primera parte de la fenomenología. ¿De acuerdo?